Estaba esta mañana hablando con un inversionista muy grande americano. Primera pregunta fue, ¿cuál es tu tip para las startups? Y él dijo, personas, management. Si no tienen gestión, si no tienen personas buenas para hacer el negocio volar, puedes tener el founder más inteligente del mundo que no va a funcionar. Entonces, si no tienen personas que conecten tu cultura, la cultura de los founders, que tiene que estar central, con lo que hay que hacer, no funciona. Hola, soy Sabrina Torgan, soy la CFO de FageLab. Bienvenida, Sabrina, a esta conversación que le llamamos el Club de la Sustentabilidad de lo Sustentable, que es donde nos juntamos finalmente a conversar sobre colaboración, emprendimiento, sostenibilidad e innovación, que son los temas que nos interesan y que nos hacen transversales al sitio. Hoy día estamos en el Centro de Innovación UC, en sus oficinas, donde está el laboratorio y las oficinas. Sé que vienes de Brasil, tu posición está en Brasil, pero encargada de toda la operación desde los recursos humanos de FageLab. Así que gracias por esta conversación, que vamos a hablar un poco de cultura y de startup. Perfecto. Gracias por venir también. Mi portugués mejor que el español no tan bueno, pero vamos, ¿me entienden? Sí, no hay problema. Estuvimos hablando algo antes y se te entiende perfecto. Así que Qué bueno. me gustaría que me definieras, uno, ¿qué es FageLab? A ver, si me cuentas desde tu perspectiva qué están haciendo. Y dos, si me puedes definir la cultura. ¿Cómo defines la cultura organizacional de FageLab? Bueno, FageLab es una empresa de biotecnología enfocada en reducir la resistencia a antibióticos. Más que solo trabajar con productos de bacteriófagos, de fagos, como llamamos, Phage quiere cambiar muchas cosas en el mundo y creo que estamos logrando súper bien, empezando con proteína animal, muy enfocados en la producción de pollos en Brasil. Tenemos una meta de llegar a 500 millones de pollos tratados, estamos casi llegando a la meta en Brasil ahora este año. Y esto es una empresa que es agnóstica. ¿Qué quiero decir? Estamos empezando por algunos animales, terneros, pollos, pero lo que queremos es tratar a bacterias. Y con eso, bacterias son bacterias. Pueden estar en un pollo, en un ser humano, en un ganado, en un pez. Y entonces, la idea es ampliar eso y no solo para Brasil. Ya tenemos espacio en todo el mundo ahí y es un tópico cada vez más importante y cada vez más relevante para la sociedad como un todo. Perfecto. ¿Y la cultura? ¿Cómo defines la cultura de FageLab? La cultura de Phage es una cultura de self-starters. Eso es. Y lo que veo de los founders, y me encanta ver su historia, porque empezaron trabajando en la uni hace 14 años, hace mucho tiempo, y es una cultura de resiliencia, porque ya ganaron muchos, no, eso no va a funcionar, no, fagos no funcionan, no, hay un montón de empresas así en el mundo, no, ustedes son chilenos, son del fin del mundo, que quieren conquistar el mundo, ¿no? Entonces, pero no aceptan. Entonces, esta cultura de no aceptar un no, y de ser un self-starter, de se automotivar y de ser muy competitivos al final, es lo que define Phage y es lo que atrae personas así. Yo soy muy parecida con ellos, Bruno, que es otro brasilero también, que es el COO, súper parecido también. Entonces, al final eso es lo que nos conecta. Si le tuvieras que explicar a alguien de otra startup que no lo tiene definido, ¿por qué es importante gestionar los recursos humanos en el mundo del emprendimiento? Sin personas. Estaba esta mañana hablando con un inversionista muy grande, americano, y estamos hablando exactamente sobre eso. Primera pregunta fue, ¿cuál es tu tip para las startups? Y él dijo, personas, management. Si no tienen gestión, si no tienen personas
buenas para hacer el negocio volar, puedes tener el founder más inteligente del mundo que no va a funcionar. Entonces, si no tienen personas que conecten tu cultura, la cultura de los founders, que tiene que estar central, con lo que hay que hacer, no funciona. Y el ejemplo fue, ya vi muchas empresas que no siguieron adelante, que tenían ideas maravillosas, que tenían un business case maravilloso, pero que no tenían las personas correctas. Si no tienes un equipo de people que está enfocado en eso, en traer las personas correctas, en pasar la cultura al liderazgo de la empresa, que el liderazgo tiene que estar entrenado, y tiene que saber bajar y tiene que saber conectar toda la empresa, no funciona. Entonces, creo que logramos ganar mucho la confianza de los founders, eso es súper importante, son científicos, entonces hay que probar con ciencia, con experimentos, y lo que hicimos de experimentos, lo que siempre da frutos. Entonces, un área de people al final es un área extremadamente estratégica dentro de una startup. No necesita ser un área gigantesca, todo va a depender de la startup en que estamos. Se puede ocupar también muchas consultoras externas que nos ayudan en cosas puntuales, pero al final es súper estratégico. Oye, cuéntame primero de acciones concretas que uno pueda tomar desde el liderazgo de una startup para asegurar que la marca y la cultura sean, no sé, innovadoras y estén alineadas a los distintos valores. ¿Cómo lo ves tú? El tema de gestión de recursos humanos dentro de una startup también. Sí. Un punto muy importante es que hay que entender muy bien cuál es la cultura que empezó la empresa. Entonces, la cultura de los founders es esa cultura que debemos mantener en la empresa. Entonces, hablamos mucho con los founders, Hans, Pablo, Nico, que están dentro del negocio todo el tiempo, que es de lo que empezó cuando empezaron en un container que tenemos que mantener en Page. Con eso, el año pasado, por ejemplo, revisamos todos nuestros valores y principios y alineamos con algo que encanta a Hans, por ejemplo, que es carreras de Fórmula 1. Entonces, son cosas concretas al final porque símbolos son muy importantes para la cultura de una empresa. Y esto queríamos poner, los símbolos de lo que es importante para los founders. Y ahí discutimos mucho, entramos en, no son valores, yo digo siempre, es muy lindo, puedes buscar en ChatGPT valores de la empresa y poner en la pared y decir, mira, estos son nuestros valores. Sí. Pero si no los sigues, si no eres un ejemplo, si los founders no son ejemplo, por ejemplo, quieren personas trabajando en persona en la empresa, presencialmente, y no vienen, no da, es el walking the talk. Entonces, trabajamos en profundidad en los valores y pusimos características que son características genuinas de los founders. Y así queremos que sea la cultura de Phage. Perfecto. Oye, súper fuerte. Sí. Fue una discusión inicialmente me dijeron, sí, Sabrina, pero discusiones de valores, siempre nos dicen, ¿no? A personas de RH son, no, van a discutir valores, ya está, no están. Cada palabra es súper importante, cada forma de comunicar la palabra también es muy importante. Entonces, cada uno de los valores, nosotros, además de explicar, mostramos también lo que es concreto, mostrar cuáles son los comportamientos que representan este valor. Oye, ¿y si le sirve a otro emprendimiento que esté en etapa similar a la que está Phage hoy día, que ya están internacionalizados, que tienen una facturación ya importante? ¿Cómo fue este proceso de sentarse decías como un proceso complicado, pero con los founders a discutir los valores? ¿Qué buenas prácticas le resultan para poder hacer todo ese proceso de ver cuáles son los valores y después bajarlos a la startup? Muy importante fue mirar que tenemos que mantener esa identidad de startup y crecer al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces empezaron a ver personas como dijiste tú, de otros países, de Brasil, trabajamos con gente de Alemania y consultores americanos, y ahí se empieza a mezclar mucho la cultura, pero el core tiene que estar.
Entonces, uno de los valores, por ejemplo, discutidos es que todas las personas en Phage deben ser self-starter, que empiecen las cosas solo, que no necesiten tener un jefe, no queremos ser una corporación dura. Y eso pasa, creo, con casi todas las startups que están en un momento parecido con nosotros, que es saliendo de una fase preoperacional para una fase operacional, donde empiezas a traer muchas personas que vienen, como yo, por ejemplo. Yo trabajé en grandes corporaciones multinacionales y tengo una cultura distinta. Pero ¿cómo hacer que esas personas que vienen se adapten a la cultura de Phage, ayudando a que Phage crezca con sus valores y con su core de su cultura intacto? Eso es lo más difícil, y creo que fue por ahí que convencimos los founders de que sería muy importante trabajar en cultura. Oye, desde tu experiencia, ¿cómo construyes también una marca que sea inspiradora para atraer también talento? Y talento desde una startup de biotecnología que necesitas talento muy diverso, desde científicos, con PhD, con doctorado, con magíster, hasta sé que también tienen en FageLab tienen una cultura muy diversa. Me lo contaban alguna vez, como no sé, encuentras cineastas, encuentras... De todo, sí, hay de todo. Yo creo que son varios elementos, nunca es solo uno, pero acá tenemos una marca muy entretenida. Son lindos los pagos, la oficina es bonita. Creo que el visual es algo que es muy importante para una empresa, principalmente para un público, para personas súper jóvenes que trabajan acá con nosotros. Pero tienen que tener un propósito. Sin un propósito claro, no funciona. La persona queda un poco, y esa generación más joven tiene que trabajar más por propósito, porque le gusta, porque hace algún sentido en su vida, que solamente por plata. Entonces, y eso es clave. Ya tener eso es súper clave. Además, tenemos que ser consistentes en el tiempo. Entonces, lo que comunicamos hacia afuera, lo que comunicamos hacia adentro, tenemos que ser transparentes. Mira, eso funcionó, eso no funcionó. Y siempre, tanto los founders como todo el C-Level, hablamos de una forma muy abierta con toda la empresa. Somos 115 personas más o menos hoy día, ya bastante gente. Tenemos reuniones trimestrales con todo el equipo, que hablamos todo lo que está pasando de una forma estratégica, porque las personas tienen que entender qué está pasando. Y solo van a entender si hacen una mirada general y sienten el dolor que siente el founder. Ya, si no compartimos eso, si no somos abiertos en decir todo lo que está pasando, es muy difícil tener una cultura donde la persona se sienta dueña del negocio al final. Y es eso que queremos. Entonces, para que un científico entienda, tengo que hablar con el científico de una forma distinta de que hablo con una persona de supply chain, por ejemplo. Hablo de una forma distinta con un brasilero y con un chileno. Pero los valores principales están siempre ahí, siempre conectando todas las formas como hablamos con cada uno. Pero tenemos estrategias distintas para áreas distintas, para públicos distintos dentro de la empresa. Oye, y ahí hay una cosa interesante, porque las startups de hoy muchas veces son startups que no tienen frontera, como lo decías tú. Hoy día puedes tener a alguien en Brasil, en Chile, en otro lugar. Ustedes son una startup que no tiene frontera, sí. Y ahí construir cultura también trae otros desafíos. ¿Cómo enfrentan también ese proceso? Muy difícil, porque, por ejemplo, empezamos a crear una cultura de una startup chilena que vivía en Chile. Cuando se decidió internacionalizar hacia Brasil, algunos chilenos cambiaron casa, se fueron a vivir en Brasil y contratamos a unas personas brasileras también. Pero ¿qué pasaba? No tenían experiencia, no conocían, y es muy difícil entrar en un país sin ayuda de personas locales. Entonces, por ejemplo, cuando entré, cambió mucho la visión de Phage, porque tener personas estratégicas y que se adapten a tu cultura es esencial para lograr internacionalizarse. Entonces, eso cambió mucho cuando entré, porque
conozco bastante la cultura chilena, había ya trabajado con chilenos, con otra empresa que trabajaba acá que tenía planta en Chile, entonces venía bastante, pero a todos los brasileños no es tan fácil entender la cultura chilena. Entonces, tú tienes que encontrar personas y esa búsqueda es central, es estratégica para internacionalizarse. Encontrarse personas que logren adaptarse a tu cultura y que te traduzcan cómo es este país en que estás empezando a trabajar. Eso es clave. Muchas empresas ya fueron a Brasil, de Chile también, estamos hablando de eso hoy en otro evento, y no lograron porque no encontraron las personas correctas que las ayudaran en Brasil. Oye, te voy a poner en la conversación un factor más además. Empresas que van escalando, que van creciendo. Y que van creciendo tanto en nómina de colaboradores como en facturación y en tamaño y en mercado. También te agrega algo porque, no sé, entran inversionistas, entran fondos de inversión que tienen objetivos también propios. También te agrega un ingrediente más Agrega más complejidad, ¿no? Porque muchas veces también este punto es súper importante. Fondos de inversión, muchos dejan o alguna marca que quieren que nosotros vayamos más para un lado u otro. Es muy importante mantenerse enfocados en qué es core en nuestra cultura y no abrir mano de eso. Entonces, eso clave, no podemos abrir mano y tenemos muchas discusiones con todos los inversionistas que llegan nuevos sobre varias cosas, pero mantener el core es central, porque si no, vamos empezando un poco de una cultura, un poco de otra, un poco de otra, un poco de otra, queda un puzzle y no sabemos más qué cultura tenemos, ¿no? No podemos solo absorber lo que está en los libros, tenemos un montón de historias de culturas y de empresas que escalaron, no sé, Netflix, de Uber, de Amazon, de tantas historias, pero cada una tiene su core y este core está ahí en el centro. Entonces, es sobre eso que hablamos de una forma muy fuerte y los inversionistas son muy importantes para la parte internacional. Entonces, para lograr traer, no solo internacional, pero para crecer horizontalmente, verticalmente también, trayendo profesionales de mercado. Muy importante, nos ayudan un montón a hacer el match de la cultura con profesionales que vienen de grandes industrias, que fue mi caso, por ejemplo, pero que tienen que hacer un match con los founders, que tienen que hacer un match con el producto al final y que tienen que saber adaptarse. Eso es muy fuerte para nuestra cultura. Tienen que poner la mano, en Brasil se dice ensuciar las botas, porque tienes que empezar. Nosotros trabajamos con pollos, tengo que conocer cómo funciona una granja. Yo soy la CFO, yo trabajo con personas y tal, pero tengo que conocer cómo funciona el producto. Entonces, no es fácil encontrar personas profesionales de mercado que se adapten a esta realidad de las startups. Entonces, y eso es súper clave también para el momento en que estamos. Y está interesante eso, de que nombraste, me dijiste profesionales de mercado que se adapten a estas culturas de startup. Sí. Lo quiero llevar a tu caso. ¿Qué te llamó la atención a ti de pasar de un mundo más corporativo, más de multinacionales, a un mundo de la startup? Sí. Mira, quien me buscó fue uno de nuestros inversionistas en Brasil. Y en este caso, cuando empecé a hablar con Phage, quedé enamorada del proyecto, del propósito, porque yo hace más o menos 2 años y medio tuve una neumonía por COVID y quedé muy mal, quedé en hospital por casi 20 días y fue terrible. Y en este momento estaba en una multinacional farmacéutica y en este momento paré y dije, no, tengo que hacer algo distinto de mi vida. Cuando llegó Phage con el propósito de tener un producto que o sustituyera o disminuyera un montón el uso de antibióticos, eso me hizo todo el sentido como persona. Entonces,
Y era una experiencia que quería tener hace mucho tiempo. Y soy una persona de ensuciar las manos, que se dice. Entonces ya había trabajado en la industria de alimentos, de proteína animal, conocía cómo funcionan nuestros clientes, granjas y todo eso. Entonces, y me gusta estar dentro del negocio. Entonces, cuando hablé con ellos, mis ojos quedaron como... Eso me hace sentido. Entonces, lo que te dije de la cultura y el propósito de la empresa tiene que hacer sentido para las personas que trabajan. Soy un ejemplo. Lo que me convenció fue todo lo que está haciendo Phage. Es como se te cruza el propósito personal con el propósito Totalmente. Empresarial. Exactamente. Está Sí. interesante eso. Y desde esa experiencia también, ¿cómo ves la colaboración gran empresa multinacional con startup? Mira, hay varias, tenemos discusiones. Nosotros trabajamos con MSE, ellos distribuyen un producto que tenemos para diarrea en terneros y funciona súper bien. Distribuyen acá, en Argentina, ahora empezamos en Uruguay, estamos estudiando México, estamos empezando en Brasil. Y creo que cada vez más las grandes industrias están buscando productos que complementen a sus productos. Entonces, es algo que estamos desarrollando ahí súper bien. Perfecto. Oye, ¿qué desafíos ves? Me gustaría ponértelo en dos planos. Uno, desafíos de FageLab en tu área, pero dos, también escalarlo a los desafíos que podrían estar viviendo startups en etapas similares a FageLab. También en atracción de talentos, en gestión de recursos humanos. Ya. Desafíos en mi área, estamos creciendo un montón. Tenemos, como hablábamos antes, tenemos personas con perfiles muy distintos. Phage es una empresa de científicos, formada por científicos, fundada por científicos, pero que está agregando ahora muchos conocimientos distintos. Entonces, mantener ese core de nuestra cultura, integrando a científicos que tienen un modo todo particular de pensar, de trabajar y que vienen, por ejemplo, de una academia, de universidades, es distinto de cómo vienen las personas de grandes industrias, que es las que están llegando ahora con experiencia de operar. Entonces, esa integración es el grande desafío que tenemos para los próximos meses, porque estamos con un volumen de producción gigantesco, produciendo en Chile, exportando a Brasil, Brasil entregando a los clientes y teniendo que hacer que todo eso funcione de una forma muy, muy natural, muy normal. Entonces, con procesos muy bien hechos, con todo muy, muy bien estructurado. Entonces, ese es el desafío que tenemos que unificar la parte científica con la parte operacional. Ya así estamos en Phage. Y hablando un poco de desafíos para otras startups en fases similares, creo que lo más importante es traer personas ya preparadas. Ya muchas veces en la etapa en que estamos, formar personas desde el inicio, por ejemplo, es muy demorado. Y para algunas funciones estratégicas tienes que tener y traer a personas ya talentos, ya bien formados, ya del mercado, que te ayuden a hacer eso de una forma rápida. Eso que hay. Entonces, y si algo no funciona, se cambia. ¿Qué quiero decir con se cambia? Si no está funcionando un proceso de una forma, tenemos que cambiar rápidamente los procesos. Eso es súper clave también para las empresas que están en esa fase. No tardar mucho para tomar decisiones. Sí, que es un poco la rapidez también que te da el mundo de las startups. Total. Oye, me gustaría ahondar un poco en este sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia en un mundo que hoy día está digitalizado, que quizás algunos de los colaboradores no los conocen porque no sé, porque bueno, presencialmente, Solo porque, online, sí, porque hay están varios, sí, viviendo en cualquier lugar del mundo y se conectan y hacen bien su trabajo por objetivos, pero cómo fomentar también ese sentido de pertenencia respecto a estos valores que me conversaste que ya habían definido. Yo creo que lo más importante acá es cómo el jefe directo de la persona interactúa con la persona.
¿ya? Y esa es la persona que más va a pasar la cultura de la empresa, ¿ya? Yo, por ejemplo, no logro hablar con todos los colaboradores de Fate siempre, pero con mi equipo sí. Entonces, tener reuniones one-on-one con las personas que son de tu equipo, hablar abiertamente sobre qué está pasando en la empresa. Entonces, por ejemplo, yo tengo reuniones mensuales con todo mi equipo expandido, no solo los directos, que son muy importantes, que hablo un poco de todo que está pasando. Entonces les doy una perspectiva de rondas de inversión, les doy y son finanzas, people, son TI. Entonces son áreas que podrían no tener esa comunicación, pero tienen que tener. Porque si no hacemos eso, no pasamos la cultura. No, y si no compartimos, mira, eso queríamos hacer eso, pero no funcionó bien, eso nos fue súper bien, eso nos fue mal, creo que podemos ir por este camino, discutimos eso en el board. Entonces, las cosas, claro, que se pueden comunicar, son muy importantes y deben ser pasadas. Entonces, lo que hacemos acá es entrenar los líderes. Los líderes tienen que saber cómo pasar la cultura a los colaboradores. Y además, cultura es walking the talk. Tienes que ser ejemplo. ¿Ya? ¿Quieres poner la cultura en la pared? Lindo. Pero si no la practicas, no vale nada. Entonces, hablamos mucho de eso y el entrenamiento todo el tiempo es que tenemos que ser role models como líderes, ¿no? Entonces, el enfoque es que los líderes sean muy conscientes de eso. Oye, muchas gracias. Es interesante cómo gestionar la cultura también y los valores en una startup. Así que muchas gracias por estos minutos de conversación con el Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable y éxito en lo que viene. Muchas gracias, Felipe. Fue un gusto.